jovencitas, que a ellos Raimundo fue el chico con el que hicimos el enlace en la escuela rural de Ayotzinapa. Él es compañero de los chicos desaparecidos, compañero de aula, y a Ayotzinapa les preocupa mucho lo siguiente, que quieren transmitirle a la comunidad internacional que Ayotzinapa no es solo la lucha de los 43 desaparecidos, que es la lucha de todos los desaparecidos y de todos los problemas acumulados en México, y que ellos quieren ver que no son egoístas con su lucha, sino que ellos saben que su lucha es ya el reflejo de muchas otras luchas, y que así como van a pelear por los 43 desaparecidos, van a pelear por los 25.000 y por los demás desaparecidos y por los demás muertos. Eso para ellos es muy importante. El siguiente punto que dice Raimundo es que dice, recuerden lo que dijo Omar. Omar es también uno de los que se salvó el día que los agarraron, y que en una entrevista Omar dice, pero es que necesitan entender qué es lo que pasó en Ayotzinapa, y necesitan entender qué son las escuelas rurales en el estado de Guerrero y en México. La única oportunidad que teníamos nosotros como jóvenes, campesinos y pobres es ir a una escuela rural normal y obtener una educación ahí y poder ser maestros. Pero crecimos en un clima para poder llegar ahí, en donde desde niños veíamos, dice, desde niños trabajábamos en los cultivos de la amapola. Desde niños veíamos cómo se mataban entre sí. Desde niños veíamos cómo llegaba el narcotráfico y le daba dinero a los soldados. Es decir, crecimos en un clima así, y dice Omar, y aún así decidimos irnos a la escuela normal rural y ser alguien, tratar de ser maestros, y no optar por volvernos más criminales. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvimos? Que nos desaparecieran. Y eso es muy importante, porque crecimos en ese clima, pudimos optar por ser criminales, mercenarios, ladrones, sicarios, pero mejor decidimos irnos a la escuela normal, y ya en el momento que tomamos esa decisión de vida, sabíamos que nos iban a recriminar esa decisión de ser normalistas y de estar en la escuela normal. También ellos dicen que es muy importante que hemos durante 14 años, o parte de las últimas décadas, vivido sobre la narrativa de que ha sido el narcotráfico el que ha puesto de pieza al Estado mexicano y a la sociedad. Y ellos dicen, no es cierto, es el momento de decir que el Estado tiene una responsabilidad a tal magnitud que es un Estado criminal. Y que no queremos quedarnos ya con la versión que nos han contado especialistas, investigadores, senadores, informes, de que es el crimen organizado y que el Estado es el bueno, que inclusive ustedes lo vieron ahora con la resolución del Parlamento, que fue una movilización internacional que hicimos y que fue cabildeada por el PSOE de España y por el PP de España. Ellos dos cabildearon en el Parlamento Europeo para que la resolución saliera a favor de Peña Nieto. Entonces ellos dicen, no es una cuestión, ya no queremos la narrativa que es el crimen organizado, sino que es el Estado criminal, es el que nos golpea. Dice, cuando yo corrí, Omar, estaban los soldados persiguiéndonos, y estaban los soldados viéndonos cómo nos subieran las camionetas. Entonces no puede ser, y estaban viendo cómo estaba disparando la policía, estaban los soldados ahí. Entonces pueden encontrar la entrevista en YouTube de Omar con Carmen Aristegui diciendo, es que esto es así, y esto pasó. Entonces, bueno, a Raimundo les preocupa mucho que no se quede el asunto a nivel internacional de que es un asunto de narcotráfico, pobre gobierno mexicano, los narcotraficantes son bien malos. O sea, no, que para ellos les preocupa, hay cosas que les preocupan porque ellos quieren, y son, ustedes escuchan hablar Omar, y no necesitas de ser doctor en nada, porque dice, esa imagen que tienen de nosotros, de estudiantes del campo, de las escuelas rurales, es como si fuéramos bandidos, la última expresión social de miseria, ignorantes, sin nada, es decir, si nuestra forma de hablar significa inclusive que nos cataloguen así, pues que digan, pero no somos eso. Y también dice Raimundo que nos quieren pedir que no permitamos que el cerco mediático siga difundiendo versiones sobre que es un asunto solo localizado en Iguala Guerrero, que no es todo México, que inclusive piden que esas imágenes en donde han visto quemar edificios en Guerrero, la propia puerta del Palacio Nacional, dice, hay infiltrados del Estado, pero asumimos que también nosotros como pueblos estamos quemando edificios, estamos quemando instalaciones porque estamos cansados de esto. Entonces, eso es muy importante para no perder de vista que esta propia situación con gran coraje, con gran inspiración, los chicos dicen, no queremos que se vea una lucha de nosotros, sino que nuestra lucha ya va a ser una lucha por transformar México. Entonces, yo les quería transmitir
esto que Raimundo recoge de la colectividad de ahí de Ayotzinapa, para que ustedes lo tomen en cuenta. Yo quiero agradecer por la invitación a Chema y también por la presencia de ustedes yo quiero agradecer a la invitación a estar aquí participando con ustedes. Desde muy adentro, pues mi solidaridad con los compañeros, con los padres de familia, con los maestros, con los amigos cercanos de los chicos que han sido asesinados, ¿no? Es un detonante también a la vez para que vean América Latina cuál grado de perversidad existe con la complicidad también de empresas transnacionales, de gobiernos europeos y estadounidenses. Estamos viendo, usted nos ha podido explicarlo bien, también por ejemplo, de Chile. Hay empresas también latinoamericanas, para mí vienen a ser testaferros de un sistema capitalista que solo viene a acumular. Con el apoyo quiero volver a repetir, con apoyo de gobiernos, empresas, banqueros transnacionales. Si no hubiera esa complicidad, si no hubiese esos agujeros en estos países, no hubiera tanta desigualdad social en nuestros países de América Latina. Lamentablemente eso es lo que no se ha logrado visibilizar en estos países, porque unos por ignorancia también en estos países, otros porque sí saben y son cómplices, y otros porque quieren mantener callados, porque empresas, se ha tocado aquí, empresa Repsol, gas natural, y hay otras más que ocultamente están metidos en nuestros países. Y ellos son los culpables también de mucha inmigración, de venir aquí, pero someternos a trabajar hasta muchísimas horas y que no dejen respirar y que podamos volver a nuestros países de origen de cadáveres. Entonces, eso hace falta también de virar la tortilla, de que los culpables, los pobres, ahí veo las caras, igualito a mis compañeros indígenas, campesinos de mi Ecuador querido, y veo lo mismo, los mismos despojados. O sea, ¿quiénes son los despojados? Somos los pobres. Ahora veo aquí en España los del 15M, los despojados, la gente que están en la calle día a día, la gente que están luchando ahora, a partir del 2011 que se revienta, están movilizados y ahora están siendo también expulsados de este país. ¿A dónde? Alemania, Londres, están en Francia, que ya mismo se viene abajo Francia, Italia también, que igual está en el mismo camino, pero yo veo esa dificultad de visibilizar esta problemática, pero con un fondo real, o sea, no tanto maquillajes, no. Entonces yo estoy viendo eso y es hora de que ahora más que nunca tomar medidas reales, concretas, de que los compañeros que aquí en este grupo suelen reunirse de solidaridad con América Latina, pues alguna acción concreta frente a estas empresas que son los que mandan gobiernos, y los narcotraficantes están aliados con estos gobiernos, efectivamente, no está lejos. Si lucharon por poner a Peña Nieto, PSOE y PP, vamos a ver cómo están ahora mismo PSOE y PP. Por lo menos eso se ha logrado visibilizar aquí en España, cuál verdugos son estos. Nada más. Nada, un pequeño comentario también a la hora de ver cómo podemos solidarizarnos, ¿no? con toda la problemática de México. Yo creo que un buen ejercicio de solidaridad es estar atentos y presionar al gobierno mexicano, que vea que hay gente mirando y que vea que hay gente denunciando, pero también con una fuerte presión al gobierno español y a los gobiernos autonómicos del Estado español. Primero, pues porque obvian totalmente cualquier violación de derechos humanos que sea cometida por agentes económicos
transnacionales, sean españoles o no. Y un ejemplo claro es como en el Senado español, se debatió qué papel tenían las multinacionales españolas en América Latina, y uno de los resultados fue una clasificación de los países de América Latina en función de la seguridad jurídica. Los países más seguros jurídicamente para el Senado español son Colombia, México, Perú, Panamá. O sea, veamos un poco, ¿no? Y igual, similarmente, decía que, bueno, a la vez, los países más atractivos para la inversión extranjera española eran México, Colombia, Perú, Panamá. Es decir, la concepción de seguridad jurídica que tiene el gobierno español es seguridad jurídica para las transnacionales españolas y no para los derechos humanos y no para las poblaciones de esos países, ¿no? Entonces, es absolutamente fundamental presionar al gobierno español para que realmente anteponga esa seguridad jurídica de las mayorías sociales a la seguridad jurídica de las transnacionales, ¿no? Y otro ejemplo es cómo el presidente del País Vasco fue hace poco a México a abrir mercado a las transnacionales vascas como el Comida Iberdrola y no dijo absolutamente nada de los desaparecidos, ¿no? No hubo ningún ejercicio de solidaridad del gobierno vasco sobre esos desaparecidos, ¿no? Entonces eso es también como ejemplo de que la población tiene que presionar ahí, tiene que decir que eso es escandaloso, ¿no? que esas relaciones internacionales son escandalosas. Me gustaría responderte ahí porque creo que esto es muy importante, lo del lenguaje. De repente parecía que es evidente, pero tampoco es evidente cuando hablamos de seguridad jurídica o de condiciones para la inversión o de el mejor clima para poder desarrollar alianzas económicas, ¿no? Todo ese rebusque que hay como para, a mí me parece, que España ha encontrado en el caso de México, en el modelo de modernización autoritaria, que yo llamaba esta fórmula entre neoliberalismo y democracia electoral, ha encontrado no seguridad jurídica, porque no hay seguridad jurídica en México. Es decir, que las empresas en España van porque hay un sistema de corrupción que les permite omitir una serie de trámites que no es seguridad jurídica, porque no están pensando en el Estado de Derecho como una definición que los teóricos o los constitucionalistas nos podrían decir, pues que es un Estado de Derecho débil, frágil, que le falta reforzarse. No, sí, hay estudios en donde van las empresas, ahí hacen negocios porque hay un sistema de corrupción que les permite aprobar y sortear toda especie de trámites. Y no solamente en México, en toda América Latina van y hacen negocios porque la corrupción les permite hacerlo. Y del otro lado, quiero decirte que uno de los criterios del movimiento, no solamente el 132, porque el 132 como un movimiento se ha articulado con otros, y una de las campañas que va a empezar es a empezar a señalar que en Europa los estados son cómplices del Estado criminal mexicano. Y eso es muy importante. Y es muy importante porque tenemos que romper un imaginario colectivo en la propia Europa, en la propia España, respecto de esto, ¿no? De repente es como, no puede ser, no, que España, su sistema político, su sistema económico, es cómplice de un régimen criminal. Y eso también pasa porque los hermanos y hermanas españoles, franceses, alemanes, se interioricen en esta pelea y salgan por nosotros a la calle. Así como cuando nosotros en la Plaza de los Pueblos o en diferentes espacios salimos y peleamos de la mano del 15M, de las mareas o de otros grupos, así también ahorita es muy importante que salgan una compañera de Valencia, Faro, del otro día sin conocerme, pero dice, yo necesito saber en dónde va a empezar la lucha en España porque estoy decidida a dar la lucha por Ayotzinapa. Entonces de repente eso me pareció así como que yo alucinaba con lo que ella escribía así, ¿no? Porque de repente una solidaridad que pueda decir, ok, vamos a hacer esto, y a mí me parece que es una de las estrategias, no les vamos a permitir que nos dejen o nos cierren el espacio para decir, el Estado español es cómplice del régimen criminal mexicano. El Estado español es cómplice del genocidio en la Franja de Gaza, y así sucesivamente. Entonces, también pasa porque vamos a formar una alianza entre América Latina y España, y el pueblo de España, el pueblo francés, el pueblo alemán, el pueblo holandés, porque es la manera en cómo tenemos que resaltar estas cosas. Y aquí cerraría con una conexión que me gustó mucho que has dicho. Estas sesiones no es para que nos miren como víctimas. Lo que nos sucedió no es un pueblo de víctimas, no es una región de las víctimas ni de los olvidados. No somos eso. Tenemos una historia atrás de sí, de mucha pelea, de muchas luchas. Lola hizo el repaso de algunas luchas, pero hay mucho más luchas. Aprendimos mucho de los zapatistas y somos zapatistas. Y la lucha está encarnada en un gran lenguaje y en un gran sentir zapatista, pero también la lucha de Guerrero, la lucha de Michoacán, la lucha de Firenze, también nos está incorporando nuevos lenguajes. De todas maneras, yo un poco en respuesta de lo que has dicho tú de presionar a nuestras autoridades,
Sí que... Luego... Vale, no, era un poco... Pero no importa. Creo que debemos aterrizar un poco. A nosotras directamente, bueno, un compañero me lo estado en Guatemala por un acompañamiento en una lucha en un sitio que se llama Varillas, que actúa una empresa gallega que se llama Hidro Santa Cruz Hidralia. Y directamente fuimos a protestar al Ministerio de Asuntos Exteriores, tuvimos una entrevista con el director general de Asuntos para América Latina y nos dijo, no, nosotros lo que hacemos es defender los intereses de la empresa. Es decir, aterricemos. O sea, la presión, claro, la presión será presión, pero no es, son indiferentes a los derechos humanos, no son cómplices, no, son parte de... O sea, las empresas son parte de esa violación de los derechos humanos y son empresas, desde luego, de capital internacional. Sí, yo quería añadir, bueno, dos informaciones, una anotación. Yo creo que también es importante visibilizar al exterior, ¿no?, lo que está pasando, y creo importante que se sepa que el 20 de noviembre hay una manifestación aquí en Madrid, en Callao, convocada a las 6:30 para la libertad, la justicia en México, convocada desde el grupo de ellos al 132 de Madrid. Y entonces sería muy importante participar, también porque es el 20 de noviembre, es también el día de la huelga en México, ¿no?, que ha sido convocada. Entonces me parece muy importante que se sepa que se apoye esta iniciativa. Y la otra cosa, se ha hablado aquí, creo que es muy importante, de visibilizar también la dignidad de las luchas de resistencia de muchísimos pueblos. Yo trabajo en el espacio de la Plaza de los Pueblos aquí en Madrid y hacemos una invitación el 29 de noviembre. Hay la Marcha de la Dignidad aquí en Madrid, una nueva Marcha de la Dignidad después del 22 de marzo, y hemos lanzado como Plaza de los Pueblos una invitación a que marchamos también para visibilizar la dignidad de los pueblos en lucha. Hemos dado una cita para el día 29 a las 5 de la tarde en la glorieta de Moyano, a la esquina de la cuesta de Moyano con la glorieta de Atocha. Entonces invitamos todos diferentes colectivos de diferentes países, de diferentes luchas, a visibilizar con nosotras la presencia en esta marcha también. Y bueno, una breve anotación, nosotros hemos trabajado bastante sobre la responsabilidad de las multinacionales, sobre visibilizar esta responsabilidad en las consecuencias de la situación en diferentes países, y creo que aparte de la responsabilidad de los gobiernos hay también una responsabilidad individual y personal de cada una de nosotros. Quiero decir que cada una de nosotras tiene, por ejemplo, paga su electricidad a Repsol o a Iberdrola, y hay alternativa en este sentido. Entonces hemos promocionado, estamos promocionando, es una parte de lo que se puede hacer, ¿no?, pero promocionar campañas de boicot, de pasar a alternativa con respecto a estas multinacionales es muy importante. Es una cosa que podemos hacer cada uno de nosotros a nivel individual, usando otras compañías que pueden darnos este tipo de servicios. No es la única alternativa, pero es una parte de lo que podemos hacer. Me gustaría decir con lo que dice Marianela solamente redondear una idea, que yo los invitaría a que tiene mucha importancia el tema de las multinacionales, pero yo también los invitaría a que no perdieran de vista que México es una historia de un régimen autoritario, y que las estructuras de un régimen autoritario, aun cuando entramos en una transición y alternancia por la democracia, no han desaparecido. Yo supongo cuando escucho hablar a los españoles que durante el franquismo se quedaron rasgos, estructuras dictatoriales, formas de represión, pues eso no es una anécdota, no es que ya no existan, existen a nivel de los distintos niveles sociales y de gobierno en México esa estructura autoritaria. Entonces, la combinación de estos factores multinacionales que pueden tener una capa o un nivel de análisis
también pasa por no perder de vista, frente a los hechos de Ayotzinapa y la respuesta social, que las estructuras del autoritarismo no se han ido, se han transformado o adquirido otro tipo de patologías, pero que están ahí, de tal manera que uno puede entender por qué la banalidad y mediocridad de una forma de gobernar, por qué esa manera de concebir el poder, sin un marco de derecho, no solamente porque hay ausencia de instituciones, sino porque hay una estructura cognitiva y de visión de la vida que es autoritaria, en donde no te importa el otro, no te importa el espacio público, no te importa la vida, no te importa nada. Es decir, tienes ahí carcomido un sistema de ideas que, bueno, que si luego lo enmarcas, entonces este diabólico sistema económico de disposición, pues claro, produce estos fenómenos, pero que no hay que olvidar eso, que un régimen autoritario por 80 años, en 10 años de alternancia del poder dejó de ser autoritario. Y esa era la preocupación de 132 cuando nacimos, que nos preocupaba que regresaba ese PRI, el PRI autoritario, el PRI que masacró a los estudiantes en el 68 y que hoy vuelve a tener un mismo patrón de conducta. Pues yo también soy parte de Plaza de los Pueblos y quería, bueno, lo primero agradecer a las personas que han hablado y manifestar mi solidaridad profunda con lo que está sucediendo. A mí me ha resultado particularmente importante lo que ha dicho este padre de familia. Hemos hecho que cada uno de ellos sean nuestros hijos. Me parece fundamental para caminar. Y yo soy de Perú, entonces ahí también tuvimos una guerra y seguimos teniendo esta guerra permanente, invisibilizada. Y una cosa que aprendimos durante la época de la guerra, lo que se pudo recoger con el informe de la Comisión de la Verdad, fue que la distribución de los muertos, como dijo la compañera, eran eso, ¿no? 75% quechohablantes, 75% indígenas y 75% hombres. Y esto para nosotras fue una reflexión importante sobre cómo es que la guerra se coloca en lugares diferentes. Y hoy veo yo 100% de chicos. Entonces la pregunta que yo me he estado haciendo estos días es, bueno, ¿por qué no? Hace unos meses, probablemente menos de 2 meses, vimos que habían encontrado una fosa con 256 cadáveres solo de mujeres. Y esto yo creo que nos invita, nos obliga a una reflexión profunda sobre los estratos patriarcales en los que vivimos y la necesidad que tenemos de nombrarlas, siquiera de nombrarlas, antes de comenzar bueno, en el momento en que pensamos en una transformación de los sistemas de vida que tenemos. Entonces yo quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a las compañeras que han hablado del feminicidio y sé que en cada uno de nuestros corazones están ellas, ¿no? Simplemente creo que para comenzar a trabajar en alternativas necesitamos nombrarlas y es una invitación para todas y todos. Yo, al respecto de esto último que has dicho, me estaba acordando de una cosa que me escribió en un correo una amiga. Yo tengo una amiga en México que es esposa de un desaparecido político de los años 70. Su marido desapareció, la dejó con un niño de 2 años y un embarazo. Y ha formado parte de todo, o sea, de lo que ha sido la lucha de las mujeres por buscar a los desaparecidos con vida. Y ella me decía, y es algo que yo lo tengo ahí, que cuando lo leí dije, esto tiene una cosa buena pero también una cosa mala. Me decía, una cosa que me llama mucho la atención de lo que está ocurriendo ahora es que son los papás los que están saliendo a la calle. Mientras que cuando nos ocurrió a nosotras éramos las mamás las que salíamos. Y yo me acordaba también que me hablaba de alguna de sus compañeras, a la cual yo he conocido también, que salía a buscar a sus hijos en contra de la opinión de su marido, luchando contra su marido. Y la lucha de estas mujeres durante los años 70, de la guerra sucia de los años 70 y de los años 80, no tuvo visibilidad. De hecho, México acogía a la gente que huía de las desapariciones del Cono Sur, mientras en su propio país estaban desapareciendo gente y eso no se sabía. México tenía esa cara bonita y las propias desapariciones
no se veían. Y eran las mujeres las que estaban en la calle, eran las mujeres las que hicieron la primera huelga de hambre en la catedral, encabezados por Rosario Ibarra. Y ahora sí están siendo los hombres y curiosamente se ve. Digo, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que se vea, pero a mí me dejó una cosita aquí por dentro que yo decía, no sé cómo leer esto que me dices, ¿no? Me llamaba así mucho, ¿no? Y luego después quería hacer solamente dos apuntes. Uno, Erika antes ha hablado de transición y yo nunca he visto una transición en México. Ha habido un cambio, pero no una transición. Es cierto que ha vuelto el PRI más represor, pero eso no significa que los gobiernos del PAN que han estado hayan cambiado nada. Es más, los dos gobiernos del PAN, los dos sexenios del PAN, han gobernado sobre las bases sentadas por el PRI. Y desde luego el gobierno de Felipe Calderón fue telita en cuanto a represión, ¿no? Quiero decir, cierto que vuelve el PRI más represor, pero vuelve el PRI más represor a sustituir al PAN más represor, o sea, ni más ni menos. Y luego después una cosita sobre lo del día 20. El día 20 para nosotros tiene un significado que tiene, el 20 de noviembre es el 20 de noviembre. Yo siempre les he dicho a mis amigos mexicanos que una de las cosas que adoro México es porque hacen fiesta nacional el día que murió Franco. Resulta que el 20 de noviembre es el aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces es un día muy señalado, ese día que han escogido para hacer allá el paro y para pedir que se hagan manifestaciones o cosas por todos los sitios. Entonces era esa cosita de que es el 20 de noviembre que me parece que es simbólicamente muy interesante, para ellos y para nosotros. Yo quisiera agregar con lo que dijo Lola, es una buena conexión de similitud, que tanto la transición mexicana como la transición española fueron una mentira. Y es a donde yo quería ubicarla. Nos vendieron una transición que no es así, que no nace en la alternancia en el 2000, que nace mucho antes según el perfil que se quiera, pero que nos vendieron que habíamos entrado a una transición y después experimentamos una alternancia en el poder. Entonces ese tipo de modelo de cambio político en México fue una mentira, como lo fue la transición del 78 aquí. Entonces, esas son las similitudes que también nos acercan para poder tener una mejor comprensión de lo que sucede. Las dos transiciones se trataron de vender como grandes iconos de avanzada y han resultado lo que han resultado. A ustedes a llevarlos al neoliberalismo y a nosotros a llevarnos al Estado criminal. Sí, una cosilla que me parece importante de que habías enseñado tú era el romper el cerco informativo. Me acordé de una entrevista que hicieron al Premio Planeta, que es mexicano. Justo el día de la desaparición, o los días de la desaparición. Y entonces, pues esto de echar la culpa que el narcotráfico, como que es el ente allí maligno y que realmente no hay una responsabilidad del Estado por este tipo de cosas, cuando en el fondo hay todo un genocidio, ¿no? Que tiene como motivación pues desaparecer a toda la oposición política y a los que están inconformes con todo este estado de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que aquí lo visibilicemos y que hagamos todo lo posible porque se rompa eso, ¿no? Yo soy colombiana y pues allí el paramilitarismo ha jugado un papel igual, ¿no? O sea, para el militarismo era una herramienta pues para masacrar poblaciones que teóricamente estaban apoyando la guerrilla o la insurgencia, digamos, política, y también para multinacionales, con la lucha sindical, o sea, asesinatos. Ya, por ejemplo, la de Coca-Cola, la persona del DOBA, pues está comprobado y los mismos sindicalistas lo han desvelado y lo han llevado a tribunales, inclusive a Estados Unidos, de que la acción paramilitar tenía una función de asesinar a las medidas sindicales dentro de la lucha, digamos, económica y política sindical, ¿no? Y también, pues, el tema de ocupar los paramilitares a través de asesinato de grandes terrenos de tierra para luego utilizarlo, por ejemplo, en la siembra, en el cultivo de la palma y de muchas, digamos, zonas donde hay minería y tal, para desalojar a la gente de allí para que vengan las multinacionales. O sea que
todo esto tiene un engranaje político, económico y de poder que no tiene nada, digamos, casual, sino que está engranado en una trama allí, que eso es lo que creo yo que es importante que lo podamos aquí también, digamos, desvelar, ¿no? Que no se... Una de las cosas que mucho planteamos es la hipocresía de los medios de comunicación o de las oligarquías mediáticas españolas. Durante todo el año se pasan difundiendo mensajes sobre América Latina de países en balaceras, desaparecidos, narcotráfico, y nada más vienen los presidentes, ponen 3 días y dicen México, el paraíso de la modernización, Colombia, las oportunidades para que hagan. Entonces, me parece una hipocresía de los medios de comunicación, y que por eso aquí en España, en Europa, por eso es muy importante que desde todos los espacios de comunicación política, de arte, de cualquier otro de estos recursos, podamos ir rompiendo ese cerco, que lo estamos haciendo, pero que tampoco es tan fácil como está colonizado el imaginario colectivo, pero que estamos trabajando en ello. Bien, vamos ya terminando. Cerrará tú, cierra si quieres también comentar algo que no has incluido ahora, y vamos cerrando. Agradecer a la marabunta que los actos normalmente